Bienvenidos al video 4. En este video vamos a ver cómo es la selección de disipadores. Y algo en lo que igual he visto que varios se confunden en semestres anteriores. Y básicamente lo que es importante de acá es que hay dos formas de calcular los disipadores. Para hacerlo simple, una primera forma en la que calculas el disipador cuando desde cero, por así decirlo, y el otro en el que ya te dan un disipador. El modo 1 va a sonar la pregunta algo como calcule el disipador para tal circuito. O sea, esto es calcular el disipador. Y el otro es cuando ellos ya te dan un disipador que calcules las diferentes temperaturas. Entonces este otro modo es para disipador dado. Así, para hacerlo fácil, es de esta manera. Entonces vamos a tomar un ejemplo del libro, el mismo que usa el libro, para mostrar cómo es que se usan estos modos. Y en el libro hay exactamente los dos. Así que vamos a por ello. Entonces este es el ejercicio que nos presenta el libro. Lo primero que tenemos que hacer, este es... Le voy a poner el enunciado más para que pueda entenderse. Ese es el enunciado. Entonces podemos ver que nos dice que el voltaje es 220. Este es el voltaje eficaz. Hay que multiplicarlo todavía por raíz de 2 para que sea la amplitud. Resistencia de 1 ohm. Como es un... no, es un tiristor, está bien. Un tiristor que tiene ángulo de conducción igual a 0. Básicamente es un diodo si tiene el ángulo de conducción igual a 0. Temperatura del ambiente es 40 grados centígrados y nos dice elegir un disipador para este circuito. Y el inciso B no se avanza en clases, entonces solo sería el inciso A. Cuando nos dicen elegir un disipador para un determinado circuito, se utiliza el modo 1, este de acá. Y cuando ellos nos dan un disipador y nos dicen calculen las temperaturas, se utiliza esta otra forma de seleccionar. La pregunta para este segundo tipo de seleccionar los disipadores puede ser incluso ligada a la primera. Nos puede decir para el ejercicio anterior, utilizando ese disipador, calcule la temperatura. Pero ya vamos a ver el ejercicio igual de todas maneras. Nos vamos a copiar esta parte para no tener que volver todo el tiempo acá. Bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el ángulo, necesitamos tener el ángulo de conducción para el circuito que nos den y encontrar la corriente en DC o el I0. Entonces necesitamos esos dos datos y con eso vamos a ir a otra gráfica. Estos datos los pueden encontrar con Abacus. Podría ser un circuito que tenga un inductor. Entonces con Abacus ya saben cómo encontrar el gamma y el I sub 0. Y teniendo esos datos vamos recién a la gráfica de P a B. Entonces directo voy a anotar acá el valor promedio. En el libro lo hace con una fórmula porque existe una fórmula para esto. Es la corriente que hay es para un diodo. Vamos a ver la fórmula. Es esta de acá. Raíz de 2b sobre R por pi. Esta fórmula sale del hecho de que el voltaje promedio de un diodo es raíz de 2b sobre pi. Eso igual se lleva en analógica 1 y aprovecha que ya sabemos eso. Y para la corriente solo hay que dividir entre R. Entonces se puede hacer de esta manera. En los mismos gráficos con los mismos ábacos también se puede sacar la corriente I sub 0. Depende de ustedes cómo quieran hacerlo. Pero gamma sí necesitamos los ábacos en otros circuitos. En este, como sabemos que el ángulo de inicio de conducción es 0, si el ángulo de inicio de conducción es 0, la fuente es de esta manera. Y sabemos que el gráfico de un diodo es así, porque se comporta como un diodo, ya que es
ángulo de conducción 0, va a empezar en 0 y va a terminar en 180, porque el otro lado es justamente la parte negativa y un diodo no deja pasar la parte negativa. Entonces el ángulo de conducción va a ser 180 grados, donde alfa empieza en 0 y termina en 180. Entonces el ángulo de conducción es de 180 grados. Entonces, despejando los valores, tenemos todo: voltaje, resistencia. Esto nos da un valor de 99,03 amperes. Teniendo I sub 0 y gamma, nos vamos a la gráfica de PAB, que es esta de acá abajo. No, esta no es. Es esta de acá, la primera. Con esta gráfica, con la corriente que nos ha salido, la corriente es el eje de acá, buscamos cuál es el valor del PAB. El valor del PAB es el que está en este eje. Entonces lo que decimos es, nos ha salido 99, pero vamos a ir directo con la curva de 100 para no ser tan a detalle. Y nos vamos hasta arriba con la curva de 100. Entonces hacemos cruzar esos 100 amperes con la curva que sea nuestro gamma. En este caso nuestro gamma es de 180. Acá está, de 180. Entonces, con la curva que es de 180 grados. Con 180 grados, más o menos va a estar de acá para acá. Entonces, si nos fijamos, el PAB es aproximadamente, si desde acá hasta acá es 50, hasta acá es 25, y está en la mitad más o menos, 12.5, entonces sería 150 más 12.5. Eso nos da 162 más o menos. Por ahí está. Entonces, con eso hallamos el PAB, que es de... Ay, un PAB de 162 watts. Con eso hemos cumplido el paso 1. El paso 2 es hallar el valor de TS, que está dado por esta ecuación. Para eso, para explicar mejor eso, vamos a necesitar este gráfico de acá. Todos estos gráficos los he subido a Classroom, entonces los tienen. Igual son los gráficos que están en el libro, de todas maneras. Ya. Algo que me estaba olvidando es la gráfica de... ir a la gráfica de TC, la temperatura de cápsula. Y es esta segunda de acá. Esta. Entonces lo mismo. Hallamos cuál es la gráfica que se acomoda a nuestro gamma, que es la de 180 grados. Vamos a los 100 amperes que habíamos sacado. Esta gráfica se divide en amperes en el eje X, y en el eje Y nos da la temperatura de cápsula máxima. Entonces con 100 amperes cruzamos con 180 y de 180 vamos hacia este lado. Si nos fijamos, más o menos la temperatura de cápsula es 100 aproximadamente. Entonces ese valor es el que vamos a asumir como temperatura de cápsula. Temperatura de cápsula 100 grados. Con eso saltamos al paso 2, en el que decimos que la temperatura TS, que es la que está en el punto de acá, es igual a TC menos PAB
por un phi CS. Esto es como si fuera un circuito eléctrico, donde esta es una fuente de corriente y estas son resistencias. Los phi, JC, CS y SA se comportan como resistencias. Entonces, si queremos hallar cuánto es la temperatura en estos puntos, la temperatura es como si fueran los voltajes en cada punto. Entonces, vamos a ir perdiendo como que voltaje en cada parte que avancemos. Bueno, no es voltaje, son temperaturas. Entonces, si podemos ver, TC está acá. Y si le restamos lo que consume este phi CS, sería phi CS por el PAB, que es la fuente de corriente, nos va a dar el punto de acá, que es T sub S. Entonces eso es lo que hacemos con esta fórmula. Ya tenemos TC, tenemos el PAB y los phi sub S están en otra gráfica que es esta de acá. Entonces acá está el phi JC y el phi CS. Por ahora necesitamos el phi CS, que es 0.075. Lo voy a anotar por este lado. Phi CS es 0.075. Entonces solo tenemos que despejar de acá. Tenemos todo. Sería 100 menos 162 por 0.075. Esto nos da un valor de 87,85 grados. Con eso acabamos el paso 2 y seleccionamos ya también de esta manera. Ahora necesitamos el delta T. El delta T, esto sí se lo tienen que saber de memoria, es T sub S menos T sub A. Delta T, que es la diferencia de temperatura entre este punto y este punto. Entonces esto es bastante sencillo. La temperatura ambiente nos dan en el ejercicio, 40 grados centígrados. Entonces el delta T va a ser el T sub S, que ya lo tenemos, 87,85, y el T sub A, que es 40 grados. Esto nos da 47,85 grados. Listo. Delta T. Y con el delta T nos vamos a la gráfica de disipadores, que es la gráfica de acá, ahora sí. Y buscamos con el valor del PAB, como que intersectamos el delta T y el PAB. Nuestro PAB era de 162 y nuestro delta T es de 40. Entonces primero el PAB en 162, que va a ser más o menos por ahí. 162 con 40, que es el delta T. Con 48, no 40. Delta T es 48, que va a estar más o menos por acá, 48. Por ahí. Entonces, delta T 48, el PAB 162 y la intersección, formamos un punto. Después de eso ya no importan los ejes. Una vez teniendo ese punto, seleccionamos el disipador, el gráfico que esté más cerca hacia la derecha. El primer gráfico que nos encontremos hacia la derecha. Ahorita es el disipador I y ese es el disipador que vamos a seleccionar. Si el punto estuviera por acá, por ejemplo, seleccionaríamos el H. Y si el punto estuviera por acá, seleccionaríamos el C. Entonces el que nos encontremos a la derecha, el primero. En este caso, el primero es el disipador I. Entonces nuestra respuesta va a ser que el disipador seleccionado es el disipador I. Y esa sería nuestra respuesta. Bien. Ahora vamos a ver la pregunta directamente para no ponerlo en otro video, de cómo sería para utilizar el modo 2 de selección de disipadores. Y se van a dar cuenta que nos dice usando los datos anteriores, o sea, lo que acabamos de hallar, para usando el disipador anterior, el disipador I que hemos seleccionado, nos piden hallar las temperaturas de las que están acá.
estas temperaturas cápsula y juntura. Y para eso se usa el modo 2, que es cuando ya tenemos un disipador, seleccionamos o que es, hallamos las temperaturas en los diferentes puntos. Entonces voy a copiar el ejercicio en la otra hoja. Y es este de acá, que nos dice, para el circuito del ejemplo 3, utilizando el disipador que ya hemos seleccionado, calcular la temperatura de cápsula y la temperatura de la juntura, TJ. Pero esta vez el ángulo de inicio de conducción es 120. Entonces, nosotros ya sabemos que este son lo que nos piden, que hemos elegido el disipador I. Voy a copiar el circuito de este lado para ubicarnos. Y nos dicen el ángulo de inicio de conducción es 120. De la misma manera, necesitamos hallar I0, todo lo de acá. Tal cual. De esa manera. Entonces, como primer paso, necesitamos hallar gamma e I0. Pueden hallarlo desde abacos. Incluso para este ejercicio se puede hallar con abacos, ambos. Pero también hay fórmulas para hacer esto. Si quieren, el día sábado podemos hallar esto con abacos y no con fórmulas. Pero para este caso vamos a suponer que ya tenemos el gamma, que ya lo hemos hallado, ya sea con abacos o con fórmulas, y el I sub 0. De la misma manera hay una ecuación para I sub 0, para este circuito, donde I sub 0 es el mismo que el anterior, y explicamos eso hace rato, raíz de 2b sobre r por pi. Pero esto es suponiendo que tenga un gamma de 180 grados. Cuando tenemos un gamma diferente, la fórmula se reemplaza de esta manera. Alfa, que es el ángulo de inicio de conducción. Entonces, si se fijan, si hacemos que alfa sea 0, que era el caso anterior, nos quedaría de la fórmula anterior, que sería 1 más coseno de 0 es 1, esto se vuelve 2, raíz de 2b sobre r pi. No, ok. Sí, la fórmula, me equivoco. Este raíz de 2 es acá abajo. Esta es la fórmula para un ángulo de inicio de conducción diferente. Entonces, raíz de 2b, esto nos da 2. Y 2 sobre raíz de 2, si multiplicamos raíz de 2 a ambos lados, esto se convierte en raíz de 2b por 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 da 2, r pi. Y nos da raíz de 2b por rt, que es la fórmula anterior. Solo para verificar que realmente sea correcto lo que estamos diciendo. Ya, pero dejando de lado todo eso, esta es una fórmula para este tipo de circuito, cuando el ángulo de inicio de conducción es diferente de 0. Pero igual, tal vez está más simple, lo hallamos directamente con abacos. Y sub 0 y gamma, directamente. Para este ejemplo vamos a hallarlo así. En la mayoría de los ejercicios, el INGE les va a pedir un circuito, les va a pedir que hallen el I sub 0 con abacos, el I sub r, y les va a pedir a veces les pide el ángulo de conducción más. Entonces, y les dice que utilizando el ejercicio anterior, o sea, la pregunta 1 puede ser hacer esto, y la pregunta 2 puede ser, para el mismo ejercicio anterior, calcular el disipador requerido. Entonces, normalmente ya tienen el I sub 0 y el gamma calculado de un ejercicio anterior. Bien. El valor de nuestro voltaje era de 220. Entonces, resolviendo esta ecuación nos da 220 por
1 más coseno de alfa, que en este caso alfa es 120 grados. R es un ohmio y pi al final. Resolviendo nos da un valor de 24,76 amperes. Como les digo, se puede resolver con ábacos. El sábado podríamos hacerlo así. Bien, como es una resistencia solamente la fuente, y lo que va a conducir va a ser a partir de 120 grados, que es como por aquí, y después la parte negativa no la va a conducir. O sea, solo va a conducir hasta 180 grados porque solo es una resistencia. Entonces, beta va a ser 180, nuestro alfa es 120 y nuestro ángulo de conducción es 60. Esto es importante. Ya, teniendo esos dos valores, nos vamos a la gráfica del PAB, que es la primera. Y con la corriente hallamos el valor del PAB. La corriente es 24,76. Entonces, con una corriente de 24,76, que será, acá es 30, por acá estará 24 más o menos. 24,76, un ángulo de conducción de 60 grados. La curva de 60 es esta de acá. Entonces, más o menos va a estar por acá. Más o menos. 24, ángulo de 60 es este de acá. Ya. Que es, hasta acá es 25. 25, esto está un poco más arriba de la mitad. Que sería 25 más unos 20. 45, más o menos. Eso no es necesario hacerlo tan exacto, pero va por ahí. 45 vamos a tomar en este caso. El PB. Ya. Bien. Después, una vez de haber ido a la gráfica del PAB, nos vamos a la gráfica de disipadores. Entonces nos vamos a la gráfica de disipadores, vamos a necesitar este PAB de 45 watts. Esta es la gráfica de disipadores con 45 watts, que estará como por acá. Nos vamos al disipador que nos han dado, que en este caso es el mismo que hemos elegido, disipador I, y hallamos un delta T. Entonces el delta T más o menos será acá unos 17, estimo. Entonces el delta T se halla de la gráfica para este tipo de ejercicio, 17 grados. Paso 3, hallamos la temperatura en TS, que es, vamos a traer el gráfico de acá. Para que se entienda mejor. Entonces, TS delta T la habíamos definido como TS menos T sub A. Eso es importante, eso sí la tienen que saber de memoria. Entonces, para hallar el valor de TS, necesitamos tener el delta T
y sumarle lo que... En realidad lo que pasa es que cuando estamos en TS perdemos como que energía hacia este lado. Si queremos volver hacia el otro, solamente sumamos. Entonces sería más el phi SA por el PAB. Pero esto es equivalente a TA, T sub A. Así que directamente en la fórmula lo que hacemos es tomarlo como T sub A. Y lo sumamos. El delta T es el mismo que del ejercicio anterior, que era 40 grados. Entonces TS va a ser delta T, que acabamos de hallar, más los 40 grados. Entonces T sub S va a ser 57 grados. Teniendo el T sub S, podemos hallar lo que nos pide es TC y TJ. Para hallar TC es volver de TS hacia TC. Entonces lo que tenemos que hacer es TC va a ser TS, que es el punto de partida, más phi sub S por el PAB. Si vamos hacia la izquierda, hacia este lado, se suma, y si vamos hacia la derecha, se resta. De todas maneras, la fórmula es esta y esta acá. Entonces, simplemente lo utilizamos. T sub S es 57, phi sub S está en esta gráfica de acá. 0.075, lo mismo que antes, por el PAB, que en este caso es 45, que nos da un valor de 60,38 grados. Y esa sería la respuesta para TC. Una vez estando en TC, para volver hacia este lado, es el mismo procedimiento. TJ ya también es TC más phi JC por el PAB. Este valor es lo mismo que hacer el TC, que ya tenemos 60,38, más phi JC, que es de acá 0.15, por el PB, que es 45, y esto nos resulta 67,13 grados. Y ese sería el valor de la temperatura de la juntura. Esta es temperatura de juntura y esta es la temperatura de cápsula. Entonces esas son las dos formas de utilizar los gráficos de temperatura, y solo es reconocer cuál es el que vamos a utilizar: la forma de selección 1 o la forma de selección 2. Forma de selección 1 es para cuando nos piden calcular el disipador. Forma de selección 2 es cuando nos dan un disipador y nos piden calcular las temperaturas. Importante es que no se confundan el hecho de que ya tienen acá los valores de delta T, el valor de TS, y aquí hemos usado el modo 1, y tratar de hallar los valores de TC y TJ cuando nos piden de otra manera. Estos valores solo sirven para seleccionar el disipador. Si queremos hallar los valores de cápsula y de juntura, sí o sí tenemos que utilizar el modo 2. El modo 1, que es solamente para seleccionar el disipador. Entonces, eso es lo importante. Creo que eso sería todo. Este sería el último video. Es lo más importante que considero. Y así